Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, profe, ¿todo bien? Me alegro. Comenzamos enseguida, así un poco, vamos a esperar que haya un poco más de quórum. Dale, dale. Muy bien, chicos. Si no tienen objeciones, entonces vamos a comenzar la sesión. No hay problema, profe. Genial. Bueno, nos vamos a nuestra aula virtual, clase 14, y la sesión de hoy es análisis de riesgos. Entonces, voy a levantar esto, ¿verdad? Análisis de riesgos en la ingeniería de software. Muy bien. Gestión de riesgos. Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas, las cuales son, primero,
identificación de los riesgos. Segundo, estimación de los riesgos. Tercero, plan de riesgos. La palabra riesgo sabemos todo lo que implica. Y sin ánimo de salirme fuera de contexto, me gustaría hacerle un comentario al margen. Es algo que me sucedió, ¿verdad? Hace unos años atrás. Me fui a consultar con el oftalmólogo porque yo tengo problemas de la vista, hipermetropía y astigmatismo. Y lo primero que él me dijo, bueno, yo te voy a operar con láser y ni vas a necesitar usar más anteojos. Y le dije, seguramente que ahora, doctor, me vas a decir que eso es como sacar un pique, que no hay ningún riesgo, que es algo muy sencillo. Y me dijo el doctor, increíblemente cometió un acto de sincericidio. Y me dijo el doctor, no, en toda intervención quirúrgica, sea de la naturaleza que fuese, siempre hay un riesgo, pero ese riesgo sí o sí debemos correrlo para poder muchas veces incluso salvar la vida del paciente, que no es tu caso. Pero sí siempre hay un riesgo, me dijo, porque mi temor era quedarme ciego, ¿verdad? Hablando así mal y pronto. Y continuó después, ¿verdad? Diciendo que si uno siempre piensa solamente en los riesgos, entonces ya no vamos luego más a salir de nuestra casa, ya no nos vamos más a ir a trabajar, ya no nos vamos más a ir a nuestra facultad, ya no nos vamos más a ir a visitarle a nuestros amigos, ¿verdad? Porque por la inseguridad, ahora sí que es alarmante la inseguridad que hay. Y bueno, para concluir, entonces siempre hay un riesgo prácticamente en todas las actividades, en todo lo que emprendemos, pero no nos queda de otra que correr ese riesgo, ¿verdad? Y, digamos, enfrentar la situación. Y por analogía, ¿verdad? Acá, como dice el material, habla de riesgo en cualquier actividad humana. Comenzamos de esta manera, ¿verdad? Nuestra locución. Siguiente punto. ¿Qué es el riesgo? Se define como la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Bastante serio, ¿verdad? El concepto. Todo cambio implica un riesgo. El riesgo implica elección e incertidumbre. Bueno, imagínense entonces todo lo que subyace, ¿verdad? En la cuestión inherente a los riesgos de cualquier naturaleza, obviamente. ¿Cuáles serían las estrategias que podemos seguir frente al riesgo? Están las que se conocen como reactivas, que se valen del siguiente método. Evaluar las consecuencias del riesgo cuando éste ya se ha producido. O sea que en ese caso ya no es un riesgo, es fácilmente una situación de catástrofe. Obviamente, cuando se desate este tipo de tormentas, ¿qué nos queda? Actuar en consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia en sí de un riesgo que se convirtió en catástrofe? Y bueno, la consecuencia directa es esta. Se pone en peligro el propio proyecto. Pero siempre tenemos esa posibilidad. Sin salir fuera de contexto, otra anécdota. A fines de la década del 60, Paraguay inauguró lo que sería su primera central hidroeléctrica, porque todo era energía térmica. Esa central hidroeléctrica se llama Acaraú y sigue funcionando hasta hoy día, a pesar de tener 50 lozanos años. Genera 200 megavatios. Y la central de Añacuá, que está en construcción en Yasunetá, va a generar 270 megavatios, para que ustedes puedan tener una idea. El punto, ¿cuál fue? Y se corrió un riesgo, ¿verdad? No solo con la parte de ecología,
sino también, ¿verdad? Ahí ocurrió una catástrofe. Cuando se traía lo que sería la primera turbina por tierra en un camión desde Brasil, se incendió el camión y quedó completamente inservible la turbina. Eso retrasó el proyecto por varios meses, pero era un riesgo que se tenía que correr. No había otra manera de traer, ¿verdad? La turbina que no fuera a través de trayéndolo en un camión especialmente, ¿verdad? Preparado para el efecto. Pero en suma y en síntesis, ¿verdad? Siempre hay un riesgo. Ahora mismo, ¿cuál podría ser un riesgo para nosotros, dejando de lado la ingeniería del software y que nos quedemos sin señal de internet, ¿verdad? Pero, bueno, tenemos que apechugar y tenemos que asumir. Después está lo que se conoce como las actividades, las actitudes proactivas, ¿verdad? Y se basa en los siguientes métodos. Evaluación previa y sistemática de riesgos. Esto, lo más importante quizás. Evaluación de consecuencias. A veces le sermoneo a mis alumnos, ¿verdad? A esos que son raboneros y no venían luego en las clases, ¿verdad? Y después empezaron ahí a lloriquear, ¿verdad? ¿Y cuál es mi frase favorita en estos casos? Siempre les digo, en la vida no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Y esta es la consecuencia de tu irresponsabilidad y tenés que asumir, ¿verdad? Y ya es la tipo a veces. Pero resulta ser que no tenemos otra opción. A veces tenemos que ser un poco tajantes también, pero a veces nomás, una vez cada 100 años eso. Seguimos. Plan de evitación y minimización de consecuencias y un plan de contingencia. O sea, ¿qué hacer? Tenemos que tener un plan A, un plan B e incluso, si es posible, un plan C. ¿Cuáles son las consecuencias? Evadimos el riesgo y, ¿verdad?, la reacción. ¿Verdad? Hay que tener una reacción. No tenemos que quedarnos de brazos cruzados cuando ocurre algún problema. Y acá ya estamos, ¿verdad?, centrándonos en lo que es lo nuestro, ¿verdad? Riesgos en ingeniería del software. Incertidumbre, ¿cierto? Siempre hay una cierta incertidumbre cuando estamos emprendiendo algún nuevo proyecto. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que comenzar con un buen relevamiento de datos si es que queremos llevar a feliz término nuestro proyecto, ¿verdad? ¿Dónde está la clave? En el relevamiento de datos. Ahí está la clave realmente. Muy bien. Aparte de la incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Pérdidas. ¿De qué? Del producto o incluso en el proceso de producción, dependiendo de qué es lo que vamos a hacer. Tenemos, ¿verdad? En cuanto a riesgos del proyecto, tenemos, ¿qué cosa? Los riesgos técnicos, ¿verdad? Cuando hablamos de riesgos técnicos, hay una serie de cuestiones que interfieren en eso. Problemas de hardware, problemas de software, problemas en la transmisión de datos, ¿verdad? Problemas con nuestro proveedor de internet, problemas inclusive, ¿verdad? ¿Por qué no mencionarlo? ¿Verdad? En la alimentación eléctrica, ¿verdad? Esos son todos riesgos técnicos. Y después está, ¿verdad?, lo que se conoce, ¿verdad?, como los riesgos del negocio. Y bueno, para que vamos a irnos lejos, esta pandemia, ¿verdad?, tuvo como una de sus consecuencias el cierre de muchos negocios y la pérdida de muchas fuentes de trabajo. Y de a poco estamos saliendo del pozo, gracias a Dios. Pero hay que considerar que a lo largo de más de nuestros 200 o más años de vida independiente, en realidad el país pasó por situaciones mucho más graves. Y también ya tuvimos epidemias. La más letal fue en 1918-1919. Se conoció con el nombre de gripe española.
obviamente no mató a 16.000 paraguayos como hoy día, mató aproximadamente a 2.500 paraguayos, pero deben considerar que en ese momento teníamos muchísimo menos población de la que tenemos hoy. No había 7 millones de paraguayos cuando eso. Componentes del riesgo. Se identifican 4 componentes de riesgo en un proyecto de software. Primero, el rendimiento. Segundo, el coste. Tercero, la mantenibilidad. Cuarto, la planificación. Tras identificar los factores de riesgo, es necesario averiguar a qué componentes del riesgo afectan y en qué medida, y ver si es despreciable, marginal, crítico y lo más grave, catastrófico. También se puede dar, ¿verdad?, a lo catastrófico. Estimación de riesgos. Y creamos una tabla, ¿verdad? Y le hacemos algunas estimaciones. Por ejemplo, tamaño estimado demasiado pequeño del proyecto, probabilidad 40%. Más número de usuarios de lo planificado. Suele suceder, sobre todo ahora cuando la empresa va increciendo. Que el cliente cambie los requerimientos es lo más normal y lo más común. Falta de experiencia en herramientas. Rotación demasiado alta. Se refiere a los desarrolladores, ¿verdad? Que se van cambiando y se van cambiando. Es como lo que hizo Paraguay, ¿verdad? ¿Qué hizo Paraguay en el ámbito futbolístico? Y bueno, le cambió al técnico, ¿verdad? Pero parece que no estaba ahí el problema, de acuerdo a lo que sucedió anoche. Pero bueno, es prematuro todavía sacar conclusiones. ¿Cuándo desistir y finalizar el proyecto? Tiene que estar una situación muy complicada. Para eso hay que tener un punto de referencia. ¿Qué significa eso? Bueno, si es que sucede esto y esto, suspendo mi proyecto. Marcar la relación entre cada factor de riesgo y el punto de referencia. Definir un área de incertidumbre y predecir cómo la combinación de riesgos afectará a los niveles de referencia. Gestión, monitorización y mitigación de riesgo, RMM. Objetivo, ¿verdad?, marcar las estrategias y formas de actuar del equipo de trabajo frente a los riesgos. Cómo evitarlos, cómo monitorizarlos, cómo gestionarlo y un plan de contingencia para ver qué es lo que se puede hacer si ocurre tal o cual situación. Evitar el riesgo. Para eso, para definir las estrategias necesarias para evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas para que aun cuando se produzca, se minimicen los efectos de ese riesgo. La monitorización del riesgo, el monitoreo. Primero, definir los indicadores que influyen en la probabilidad de que el riesgo se produzca. Segundo, monitorizar o controlar periódicamente dichos factores. Tercero, monitorizar o controlar la efectividad real de las acciones encaminadas a evitar el riesgo. Gestión del riesgo y plan de contingencia. Se asume que fallaron los dos primeros aspectos de prevención y monitorización. Por lo tanto, se definen estrategias y acciones a tomar para evitar que los efectos, ¿verdad?, para hacer que los efectos se minimicen. Nunca será posible reducir a cero el coste del plan de contingencia, de ninguna manera.
Parte número 2. Posibles riesgos. ¿Cuáles son? Tenemos tipificado algunos. Insuficiencia de información en el relevamiento. Tergiversación de información en la fase de diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y nos mintieron nuestros usuarios. No nos dieron toda la información cuando hicimos lo primero que es el relevamiento, ¿verdad? O directamente nos mintieron. Tercero, desacuerdo entre los que van a desarrollar la aplicación y el cliente. Cuarto, no cumplir con los tiempos establecidos. Quinto, problemas de hardware. Sexto, diseño inadecuado. Bueno, esto está relacionado con este 1 y también con este 2, ¿verdad? Séptimo, fallas de software en la fase de implementación. No es muy frecuente que ocurra, pero se puede dar. Octavo, personal humano incapacitado. O sea, se refiere esto a los usuarios, a los que van a usar la aplicación. O está incapacitado o si no, definitivamente se hacen los ñembotaúd. ¿Y por qué podrían hacerse los ñembotaúd? Y porque digamos que se va a implementar, ¿verdad? No quiero herir susceptibilidades. En el centro de salud de la compañía Jubañaró se va a informatizar primero la reserva para hacer consulta. Segundo, se va a también informatizar la expedición de recetas, ¿verdad? Va a haber un control ahí en la expedición de recetas. Y bueno, eso podría, digamos, generar el fracaso del proyecto. ¿Por qué? Y bueno, sencillo, los empleados no van a querer que se controle qué es lo que se está haciendo con los medicamentos, porque hay muchos negociados ahí, ¿verdad? Aunque ustedes no quieran creer, pero es la realidad. Y si se informatiza, bueno, la cosa ya es más complicada, porque ya que antecedentes, a través de Big Data, se pueden crear algoritmos de control y detectar, por ejemplo, irregularidades. Estoy mencionando un ejemplo medio tirado de los pelos, pero, ¿verdad? Puede darse ese caso, que más que personal incapacitado, es personal que boicotea, que le hace un sabotaje luego al sistema, por A o B motivo. Acá tenemos, ¿verdad?, una tabla en donde en la primera columna tenemos, ¿verdad?, los riesgos, insuficiencia de información, tergiversación, desacuerdo, no cumplir con los tiempos, problemas de hardware, fallas de software y personal incapacitado, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad?, por ejemplo, lo primero, insuficiencia en la información del levantamiento, casi cierto, ¿verdad? Y allá abajo, fíjense, ¿verdad?, en esta tabla, dice la fuente que consulté, personal incapacitado, dice que es un riesgo muy remoto. Bueno, a lo mejor el riesgo de que esté incapacitado es remoto, pero hay que considerar seriamente la posibilidad de que, como les dije, boicoteen el sistema porque no les conviene. ¿Cuáles serían las respuestas para mitigar algunos de estos problemas? Por ejemplo, para la tergiversación de información, se sugiere, ¿verdad?, la mejor manera de eliminar este riesgo es durante el proceso de diagnóstico, o lo que yo voy a llamar relevamiento de datos. Realizar múltiples entrevistas con el informante clave, de manera tal que en cada reunión se aclaren y se especifique correctamente la información que se desea obtener. Es muy difícil que el entrevistado acceda a ser entrevistado más de una vez, salvo que haya, ¿verdad?, una orden ahí de la gente de arriba de la alta gerencia, ¿verdad? Y entonces tengamos la anuencia de ellos para poder entrevistar más de una vez a las personas. A veces las personas a las que tenemos que entrevistar son muy numerosas, entonces no nos sirve esa técnica de entrevista. Tenemos que recurrir entonces a lo que hacemos normalmente, ¿verdad?, al final de cada tarea. ¿Y qué es? Y un cuestionario.
Desacuerdo entre desarrolladores y clientes. Uno de los mejores métodos de evitar este riesgo simplemente es delegar un proceso individual del sistema a cada uno de los desarrolladores, o sea, trabajar en equipo, donde todos estén al tanto del objetivo general. De igual forma, la manera más efectiva de evitar desacuerdos con el cliente es realizar un documento en el cual se determinen todas las funciones que realizará el sistema en desarrollo. Cosa muy difícil de lograr en nuestros medios, ¿verdad? Que alguien se anime a firmar un documento. Siguiente, número 3, no cumplir con los tiempos establecidos. Para mitigar este riesgo, es recomendable hacer una planificación realista con respecto al tiempo de desarrollo de las diferentes partes del sistema, estipulando tiempos de holgura para solventar cualquier eventualidad que se presente. Ustedes saben que hay dos herramientas clave para la gestión de un proyecto. Uno es lo que se conoce como mallas PER. En una malla PER, ¿verdad? Lo que determina la duración final de un proyecto son las actividades que forman parte de la ruta crítica. Si cualquiera de esas actividades que forman parte de la ruta crítica sufren algún retraso, entonces eso implica que el proyecto va a retrasarse, ¿verdad? También. Me refiero a actividades que forman parte de la ruta crítica. Y después la otra alternativa es el diagrama de Gantt, ¿verdad? Es como un cronograma, ¿verdad? Donde uno va preparando paso a paso lo que se tiene que hacer. Problemas de hardware o software en la implementación. La mejor manera de evitar esta situación primeramente sería realizar múltiples eventos de implementación donde se evalúen el correcto funcionamiento del sistema antes de presentárselo al cliente. De igual manera, hacer un diagnóstico de los equipos donde será implementado el sistema. Exactamente. Ahí también, ¿verdad? Hay que tener en consideración qué tipo de equipo tienen nuestros usuarios. Personal incapacitado. En ocasiones se presenta una situación donde las personas encargadas de utilizar el sistema no poseen los conocimientos necesarios para manipular el mismo. La mejor manera de evitar este riesgo es realizar un proceso de inducción donde se evalúe al usuario y se le ofrezcan las herramientas necesarias para obtener las habilidades correspondientes para la manipulación del sistema. Hoy en día todos los sistemas son muy amigables, se hacen en un entorno gráfico, se utiliza el ratón, ¿verdad? Se va haciendo clic, clic y clic prácticamente nada más, ¿verdad? Así que de ese lado cualquier persona puede prácticamente hoy en día manejar una aplicación. Pero como les digo, ¿verdad? El problema está muchas veces en la falta de colaboración por parte de los mismos usuarios. Seguimiento y control. Finalmente, una vez implementado el sistema y determinados los posibles riesgos, se planea realizar un periodo determinado de tiempo donde se pondrá a prueba el sistema, evaluando todos los factores ya mencionados para resolver cualquier imprevisto que pueda surgir. Muy bien, de esta manera entonces estamos terminando ahora la proyección de nuestro material. Ahora, ¿qué pasó acá? Bueno, en fin, voy a volver a nuestra aula virtual. ¿Y qué tenemos ahí a continuación? Y tenemos un cuestionario, ¿verdad? Que tenemos que responder. Que hay gente que ya respondió por lo que veo. Y va a tener esa persona un bono de 50 puntos para el final. Ok. Muy bien, chicos. De esta manera estamos finalizando prácticamente la sesión del día de la fecha. ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor? Nada, profe. Ok, Nada, profe. excelente. Antes de cortar digamos, la comunicación, ¿ustedes tienen idea de hasta cuándo hay clases? Primera pregunta. Parece que hasta la semana que viene nomás o hasta la siguiente. O sea, 2 semanas más parece que hay clase.
O sea que hasta fines de noviembre. Sí, después ya empiezan los exámenes. Ya. Y ya hay fecha de exámenes. Todavía. Todavía. Ok. Bueno. Muy importante esa info. Y bueno, ¿alguna otra consulta, chicos, antes de levantar la sesión? Ninguna, profe. Bueno, entonces si no tienen objeciones, levantamos la sesión, chicos. Feliz fin de semana, cuídense. Hay que poner presente en la cosa porque no hay lista. Ah, En el bueno. chat. Sí, perfecto. No, profe, entonces el próximo A fin de ver, semana. a ver, a ver, en el chat, Wilson, ¿verdad? Ya se puso presente. Bueno, a ver, Luis, Ricardo, presente. Ever Arevalo, presente. Y colorín colorado. Dale, profe, nos vemos la próxima semana. Genial, genial, chicos. Levantamos la sesión. Chao, Dale, chao. profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.